días, señores del jurado. El día de hoy mi grupo fue formado por Luciana Castro, Marina Canales, Pajuelo y quienes habla, Luana Cáceres, del tercer año de secundaria. Les vamos a exponer nuestro proyecto titulado La reutilización de residuos orgánicos. Introducción. Diariamente las personas suelen arrojar grandes cantidades de desechos que en algunos casos terminan en las calles. Y lo más alarmante es que estos desechos están compuestos la mayor parte por residuos orgánicos, tales como las cáscaras, que pueden aportar gran cantidad de beneficios y nutrientes a nuestro sistema y que son de gran ayuda al medio ambiente. Problemática y solución. La problemática de esta investigación es la cantidad descomunal de basura que acaba en las calles, la contaminación del medio ambiente en el Perú y la poca atención en la opción de reutilizar desechos orgánicos. La solución de esta investigación es sacar provecho de los residuos orgánicos que ocupan el 50% de los desechos y ser reutilizados en variedad de opciones que le hacen bien al planeta y a nosotros mismos, las cáscaras. Con esta investigación tenemos como objetivo darles un segundo uso a los desechos orgánicos más comunes de las casas, las cáscaras, formar un consumo sostenible que favorezca a las personas y el medio ambiente, lograr realizar eficazmente un método para de manera comestible y sana todos los nutrientes de las cáscaras entre nuestro sistema. Datos y porcentajes. Según el informe defensorial 181, ¿dónde va nuestra basura? Cada año en el Perú se generan más de 7.000 millones de toneladas de residuos sólidos municipales al año, alrededor de 20.000 toneladas al día y casi 1.000 toneladas por hora. De esas 7 millones de toneladas, un 50% son residuos orgánicos que se pueden reutilizar. El 70% de estos residuos se generan en los domicilios. Ucayali, Callao, Lima, Loreto y Cusco son regiones donde los habitantes generan la mayor cantidad de residuos orgánicos en sus hogares. Estas cifras son preocupantes, ya que según estudios aproximadamente solo el 10% de la basura se llega a reciclar. ¿A dónde va todo? A las calles. Perú es un país hermoso, pero la mayoría de turistas concuerdan en que Lima es una ciudad sucia, llena de basura. ¿Por qué pasa esto? La mayoría de personas no tienen conciencia ambiental. Este es un gráfico de la generación total de residuos sólidos municipales del año 2014 hasta el 2020. Usos eficientes de residuos orgánicos. Cáscara de papa. La cáscara de papa es bastante rica en nutrientes, ya que es una buena fuente de potasio, vitamina C, almidón, carbohidratos y hierro. Ayuda al funcionamiento de los glóbulos rojos y a mejorar el metabolismo. También evita la caída del cabello y alivia problemas estomacales. Cáscara de naranja tiene un alto contenido en vitamina A y C, lo que favorece el estado y el funcionamiento del sistema inmunológico y te ayudará a combatir posibles infecciones. Gran aliada contra la acidez gracias a los compuestos que contiene, tiene un efecto alcalino que activos te ayudará a disminuir la acidez de tu estómago. Además de comerla con la propia fruta y también hacer infusiones, puede servirnos para darle sabor a bizcochos y natillas. Si trituramos las pieles, otra opción es preparar tiras de piel de naranja confitadas a usarlas para hacer mermelada. La cáscara de huevo. La cáscara de huevo contiene pequeñas cantidades de otros minerales como estroncio, flúor, magnesio y selenio, que pueden influir en la buena salud de nuestros huesos y pueden reducir el riesgo de osteoporosis. Las cáscaras de huevo poseen grandes cantidades de calcio. Tan solo tienes que triturarlas y añadirlas a tus comidas en sopas, ensaladas, cremas, etc. Fertilizante de cáscara de huevo. Se puede realizar té con la cáscara de huevo para usarlo como fertilizante líquido para nuestros riegos. Para hacerlo, hervir 6 cáscaras con 2 litros de agua y lo tendremos listo para regar. Una forma muy sencilla de agregar calcio, magnesio, potasio y algo de fósforo a nuestras plantas. ¿Cansado de comprar compost para tus plantas? Lo puedes hacer tú mismo con tus residuos. Primero debemos escoger un recipiente en el que vamos a colocar todos los componentes, como un balde viejo o alguna caja de plástico. Lo único que se requiere es que no esté en contacto con el suelo. En el caso de utilizar cajas de plástico, es recomendable realizarle algunos agujeritos en la base para que el compost no se pudra. Una vez concluido el primer paso, pasaremos a colocar las diferentes capas de desechos. Los expertos en abono orgánico recomiendan que vayamos intercalando capas de diferentes productos húmedos o verdes o secos. De esta forma conseguiremos ese equilibrio que necesita un compost casero. Puedes comenzar poniendo una capa de hojas secas, seguida otra capa de desechos orgánicos como cáscaras de fruta picada, café filtrado, el contenido de las bolitas de té, verduras descompuestas, etc. Y así vas intercalando entre esas dos capas hasta llenar el recipiente. El siguiente paso es regar el compostero. Es importante humedecer lo suficiente, mas no encharcar demasiado. Con el pasar de las semanas, el compost va a ir tomando forma y cuando todo ya esté bien integrado, lo podrás utilizar en tus plantas. Proyecciones a futuro. Concluyendo con esta investigación, podemos dar a entender el bien que hace tanto el planeta como nosotros mismos emplear la reutilización de residuos orgánicos. Por eso invitamos a la concientización de la situación ambiental actual.
Planeamos que en un futuro no tan lejano podamos lograr desarrollar pequeños recipientes caseros, donde todos puedan guardar sus residuos orgánicos durante un corto lapso de tiempo para emplear su reutilización. Si bien es un pequeño cambio, cada uno empieza a marcar la diferencia. Aquí están nuestras referencias bibliográficas. Gracias. Buenos días, comienza Roquina. Son los estudiantes Camila Castañeda, Ariana León, Alessandra Pisville, Micaela Ponce y quien les habla Frida Escobar, del tercero de secundaria. Hoy hablaremos sobre nuestro proyecto El Huerto Fastback. Estos últimos años hemos sufrido estrés, baja economía, aburrimiento y también problemas de salud. Es por eso que hemos propuesto crear un huerto que se puede elaborar en casa con un bajo presupuesto y resultados eficientes. Nuestro problema a solucionar es el temor o abstinencia a adquirir productos que son cultivados y conservados mediante la ebullición, esterilización, desecación, etc. Pueden tener contacto con pesticidas o agroquímicos que son dañinos para la salud y ocasionan reacciones alérgicas, intoxicaciones, etc. Además, vivimos en una situación crítica sanitaria que es el COVID-19. Esta situación ha venido afectando la seguridad alimentaria de millones de personas. Hemos observado diariamente imágenes de multitudes infringiendo los protocolos de seguridad, escasez y alza de precios que genera y aumenta el estrés de las familias, además del uso de pesticidas y productos químicos que ya nos invaden. A continuación, les vamos a presentar diferentes noticias e información sobre plaguicidas y agroquímicos. La intoxicación masiva que cobró la vida de 9 personas y afectó a casi 50 en el distrito yacuchano de San José de Ushua alertó a las autoridades sanitarias en todo el país. De las diversas muestras tomadas a los alimentos consumidos en esa reunión, 12 de ellas arrojaron la presencia de organofosforados, es decir, pesticidas. El uso de sustancias químicas en el cultivo de alimentos es una realidad y ante la reciente intoxicación masiva es inevitable preguntarse ¿qué tanto daño hacen estos productos no solo a quien trabaja en el sector agrario, sino también a los consumidores? Los restos de estos plaguicidas se dispersan en el ambiente y se convierten en contaminantes para los sistemas bióticos y abióticos, amenazando su estabilidad y representando un peligro de salud pública. Los efectos negativos más comunes de estas sustancias son dolores de cabeza, náuseas, entre otros. Sin embargo, la intensidad de estos efectos sobre la salud depende del tipo de plaguicida y su grado de toxicidad, cantidad o dosis de exposición. La ley de causa y efecto se basa en la idea de que toda acción provoca una reacción, una consecuencia o un resultado. Cuando sucede A, causa, como consecuencia sucede B, efecto. En este caso, A es el abono, agua y el sol para nuestros cultivos y B su reacción, crecer, reproducirse y dar frutos. Nuestra solución es sembrar estos alimentos en casa, con las mismas semillas de las que se tuvieron que comprar o solo comprar las semillas y empezar a plantarlos. La parte científica de nuestro proyecto se produce al aplicar la ley de causa y efecto. Los materiales que utilizamos son semillas, tijeras, jabas de huevo, tuppers, vasos de plástico y vidrio. La elaboración de nuestro proyecto se realiza en 3 pasos. Primero, plantar la semilla en la jaba de huevo, vasos de plástico y vidrio pequeños hasta que germine. Se puede realizar con algodón y agua. Después que la semilla haya germinado, debemos trasladarla a un envase más grande, como tuppers, botellas de plástico o vasos junto a abono, que puede ser hecho combinando pieles de plátano, cáscaras de huevo, los pozos del café, vinagre, etc., permitiendo que la semilla se desarrolle. Finalmente, debemos regar la semilla y exponerla al sol en las primeras horas del día, porque en esta etapa la semilla es muy sensible a la luz. Seguidamente, esperamos a que la semilla dé frutos, para cosecharlos, consumirlos y volver a iniciar el proceso con las nuevas semillas que tendremos, en los mismos envases reciclándolos.
Nuestra proyección a futuro es que este proyecto económico acabe con el estrés de las personas sobre su seguridad alimentaria, que también puedan cultivar sus propios alimentos sin el temor de cómo son cultivados o conservados, y se distraigan plantando sus propios alimentos. Y estas son nuestras referencias bibliográficas. Gracias. Buenos días, tardes o noches, me presento, soy la alumna Gaby López Plas, la coordinadora del grupo conformado por Adrián Castillo, Camila Mancilla, Piera Maguiño, Jimena Villagómez y Jesús Neira. Y le presentamos nuestro proyecto Bioplástico a base de almidón de yuca. ¿Acaso sabían que toda la basura acumulada desde los inicios de 2000 hasta la actualidad equivale a 8 veces el peso de la pirámide de Giza? El principal causante de la contaminación marina es el ser humano. Como podemos evidenciar en el primer gráfico, el país que causa más basura es China, mientras que en el segundo gráfico podemos evidenciar que de todas las cuencas marinas o oceánicas, el Océano Pacífico es el que acumula 90.000 toneladas de basura plástica. Se han encontrado 5 playas hechas de basura, una en el Océano Pacífico del Norte, otra en el Océano Índico, una en el Océano Atlántico y las dos últimas en el Océano Pacífico del Sur. A nivel nacional, la playa Carpallo en Lima, Callao, es la más contaminada del Perú. Según este afiche elaborado por el Ministerio del Ambiente, al año se utilizan 3.000 millones de bolsas plásticas. Lo lamentable es que estas bolsas tienen un tiempo de degradación de 400 años. A continuación, unas noticias del diario El Comercio que evidencian las consecuencias de la contaminación marina. El plástico es mortal para los animales. Hubo un caso de una ballena que tenía en su estómago 40 kilos de plástico. Una pobre tortuga tenía incrustado en su nariz un sorbete, el cual no le dejaba respirar. Esta es una triste realidad por la que pasan los seres marinos, cada vez que las personas inconscientes tiran basura al mar. También esto nos afecta a nosotros los humanos, ya que en el caso de que compremos pescado en el mercado, este probablemente podría tener plástico en el interior. El surfista Kevin Kumala, mientras que viajaba por los mares de Indonesia, en su camino se encontraba mucha basura. Algo que le hizo pensar cómo podría darle una solución a este problema. Y este fue crear bolsas solubles a base de yuca. Esto nos inspiró a promover el uso de las bolsas biodegradables. Nuestra solución es que fabriquemos bolsas biodegradables para así, al diluirse en el océano, se convierten en comida para los peces. Y te preguntarás, ¿por qué la yuca? Bueno, la yuca esencialmente es bastante cotizada a nivel mundial. También es cosechada por campesinos peruanos en la costa central y norte. Los bioplásticos provienen de fuentes renovables de biomasa, como grasas y aceites vegetales, almidón de maíz, etc. Son una medida de reducción al problema de los desechos plásticos contaminantes que ahogan al planeta y contaminan el medio ambiente. El plástico hecho por la planta u otro material biológico en lugar de petróleo, debido a que el PLA a menudo proviene de las mismas grandes instalaciones industriales que producen productos como el etanol, es la fuente más barata de bioplásticos. El almidón de yuca es una estupenda fuente de folatos derivado del ácido fólico. El almidón absoluto obtenido luce como harina. Es importante considerar ciertas propiedades que determinan la utilización del almidón de yuca, entre las que se destacan la gelatinización y la retrogradación, factores que reflejan la calidad del almidón. Para hacer el bioplástico necesitamos almidón de yuca, glicerina en gotitas y vinagre blanco. Primero pusimos en una olla 200 mililitros de agua para posteriormente poner 200 gramos de almidón de yuca. Después echamos un poco de vinagre blanco. Después echamos unas cuantas gotas de glicerina. Y después lo calentamos a fuego lento. Tuvimos que esperar unos cuantos días hasta que a la semana finalmente se solidificó completamente. Aquí tenemos un fragmento del bioplástico.
Como pueden ver, se puede confundir bastante fácilmente con el plástico real. Y vamos a probar su contacto con el agua. Después de esperar unos 5 minutos, finalmente ya tenemos el resultado. Si pueden apreciar ahí, se ha separado un poco del plástico. Su textura es un poco gelatinosa. El objetivo de este proyecto es importar estas bolsas en donde su uso sea muy recurrente, como por ejemplo en el mercado o en los supermercados, como Bon, Totus, Metro, entre otros, para que de esta manera se pueda difundir el uso consciente de bolsas ecoamigables que no dañen al medio ambiente y también concientizar a las personas sobre el daño que ocasiona el plástico en la vida marítima y en la vida en general. Su costo aproximadamente de la bolsa biodegradable sería de 50 centavos. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos para la información y contenido de nuestro proyecto. Y así, estimado jurado, concluimos nuestro proyecto. Esperamos haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, comunidad sanroquina y miembros del jurado. El día de hoy, mi grupo, conformado por Julio Canales, Leonardo Carbaricra, Matías Yaxa, María Paz Moreno y Gabriel Villanueva. y quien les habla, Ariana Vargas, vamos a presentarles nuestro proyecto titulado Recarga Natural. Planteamiento del problema. Imagínense que están haciendo trekking y quieren subir a sus redes sociales fotos con el hermoso paisaje, la vista y el lugar que están visitando. Pero justo se te acabó la batería y no tienes electricidad. Y lo peor, que estás cansado de haber caminado por tanto tiempo. No es recomendable sentarse en la tierra, y peor si es un día lluvioso, ya que además de tener muchas bacterias puedes mancharte de barro. marco teórico. De acuerdo a un estudio de la Adventure Travel Trade Association, los brasileños son los más interesados en venir a Perú para hacer trekking, es un 80%, los vacacionistas franceses un 75% y los británicos 74%. Para los turistas franceses, sostienen que nuestro país, junto a Canadá y Argentina, es un destino ideal para la práctica de trekking. Además, 7 de cada 10 estadounidenses y australianos encuestados tienen intención de llegar al Perú para vivir esa experiencia. Finalmente, el estudio señala que aprovecharon su paseo para realizar otras actividades de aventura como campamento, entre otras. De acuerdo con Micentur, el Perú recibió 4,4 millones de turistas internacionales en 2018, un 9,6% más que el año anterior. Este mayor número de turistas proviene de Chile y Estados Unidos, que juntos representaron el 50% del total. Según información del Micentur, se tienen identificados 117 sitios turísticos, museos y áreas protegidas a nivel nacional, siendo Lima, Cusco, Lambayeque y Puno los departamentos con mayor presencia de ellos. La innovación es muy importante en los nuevos productos, ya que así llamará más la atención del público y podremos expandirlo. Por eso hemos tratado de innovar para que este sea único frente a otros. Se nos vino a la mente una mochila, algo que todos usamos a la hora de viajar lejos, donde dentro guardamos comida, ropa, utensilios, etc. Agregaremos un panel solar, ya que recibe los rayos del sol y puede generar electricidad. A través de un cable transmitirá esa electricidad a un dispositivo electrónico, ya sea el celular, la laptop, tablet, etc. Además se implementará una silla pegable para poder sentarse tranquilamente y sin ensuciarse. Nuestro primer objetivo es extender nuestro producto a nivel nacional. Nuestro segundo objetivo a nivel de Sudamérica. Y nuestro tercer objetivo a nivel internacional. La energía nuclear y los combustibles fósiles son las opciones del pasado. Las energías renovables son la elección del futuro que está aquí hoy, afirma Hermann Stier. Aquí están nuestras fuentes de información. Gracias.
Buenas tardes, comunidad sanroquina. Somos los estudiantes del tercer año de secundaria y el día de hoy les queremos presentar el Cushupetín. Pero antes, ¿sabía que durante los últimos años se ha ido incrementando la anemia en los niños del Perú? Según la INEI, durante el año 2019, el 34,5% de los niños de 6 a 35 meses de edad consumieron suplementos de hierro. Además, los mayores niveles de anemia entre este rango de edad se registraron en la sierra, seguido de la selva, resto de la costa y por último Lima metropolitana. Según el área de residencia, el porcentaje de las niñas y niños con anemia es mayor en los que residen en el área rural que en el área urbana, como podemos observar en pantalla. Estos resultados de la encuesta demográfica de salud familiar, ENDES, también nos permiten ver que el 12,2% de la población menor de 5 años de edad sufrió desnutrición crónica, lo que afecta también al incremento de niños con anemia. Son muchas las alarmantes noticias que hemos visto a lo largo de este año acerca de la anemia. Pero vamos desde el inicio. ¿Qué es la anemia? Bueno, la anemia es un síndrome que se produce por la falta de glóbulos rojos o la presencia de glóbulos rojos disfuncionales en el cuerpo, lo que provoca una reducción del flujo de oxígeno hacia los órganos. Existen distintos tipos de anemia. La anemia por deficiencia de vitamina B12, por deficiencia de folato, por enfermedad crónica, la anemia hemolítica, la aplásica idiopática, la anemia megaloblástica, la perniciosa, la drepanocítica, la talasemia. Y la que nosotros queremos combatir el día de hoy, la anemia ferropénica. La anemia ferropénica consiste en que debido a la deficiencia de hierro en el cuerpo, los glóbulos rojos no pueden transportar suficiente oxígeno a los tejidos. El tratamiento incluye el uso de suplementos de hierro en forma de pastilla, pero ya recibimos los datos y son muchos los niños que deben consumir dichas pastillas y algunos alimentos que no son de su agrado. Y ahí es donde nace la idea de crear un postre atractivo para los niños basándonos en el gran alimento del cuyuro. El cuyuro es una alga de forma esférica que crece en arroyos y lagunas de los Andes por encima de los 3.000 metros de altitud. Se le conoce también como mormonta. Según un estudio del Ministerio de Salud, el cuyuro tiene considerablemente más proteínas que la carne, más calcio que la leche y más hierro que un plato de lentejas. Esto también tiene bastante más fósforo. En cada 100 gramos contiene 25.4 gramos de proteínas, 62.4 gramos de glúcidos, 0.80 gramos de lípidos, 6.30 gramos de agua, 5.10 gramos de ceniza, 258 miligramos de fósforo, 1.076 gramos de calcio, 19.6 miligramos de hierro y 10 microgramos de vitamina A. Nuestra solución con los cuyupetines han sido elaborados con caramelo líquido hecho en casa y con el cuyuro fresco traído de la sierra de nuestro Perú. Y así es como nuestros cuyupetines, súper accesibles, económicos y atractivos, dedicados a los niños de hasta las zonas más alejadas de nuestro país, para que nadie se quede atrás en esta búsqueda de un Perú más fortalecido. Nuestra proyección a futuro es hacer un econegocio y difundir la importancia y beneficios del cuyuro a las zonas más pobres, brindándoles nuestro producto e implementando una gama de otros más hechos a base de esta gran alga. Por último, les presentamos las fuentes de toda nuestra información. Muchas gracias. Buenos días, comunidad sanroquina. El día de hoy, mi grupo conformado por Valeria Gómez, Alicia Hidalgo, Enzo Morales, Gabriela Reyes, Emilio Beriau y quien les habla, Yorka Alba, vamos a exponer nuestro proyecto titulado Las minas contaminan. Viendo este video, nos damos cuenta de las pésimas condiciones de vida en las que viven las personas en Cerro de Pasco, que cuentan con pésimos servicios básicos como el agua. Observado esto, nos damos cuenta que la contaminación por los relaves mineros es un problema que afecta mucho a nuestro país, y que contamina tanto el agua como el suelo y el aire. Además que la presencia de elementos químicos genera impactos contaminantes en la salud de las personas. Aquí podemos observar un gráfico de la cantidad de pasivos ambientales en el Perú entre el año 2006 y 2015. Y nos damos cuenta que ha habido un incremento masivo en la cantidad de pasivos ambientales
durante todos estos años. La minería es una industria que traslada muchos recursos económicos a zonas rurales y alejadas. Es uno de los sectores más importantes de la economía peruana y es responsable del 10% del PBI, del 60% de las exportaciones, del 16% de la inversión privada y del 19% de los tributos pagados por empresas. En el Perú existen muchos casos en los que la minería ha tenido un impacto ambiental crónico por la liberación de residuos químicos, relaves, gases tóxicos, polvos, drenajes, ácidos y destrucción irreversible de ecosistemas. Entre ellos podemos mencionar a Loroya, Cerro de Pasco, las emisiones de plomo, Ticapampa, contaminación polimetálica, Choropampa, accidente masivo de mercurio, Madre de Dios, la destrucción del bosque, liberación de cianuro y mercurio. En la actualidad, casi toda región donde se ha desarrollado o se desarrolla la explotación minera muestra el deterioro de la calidad de sus ecosistemas. Este proceso no solo afecta a la estructura y funcionamiento de ciclos y materia y energía de los ecosistemas, sino que altera los beneficios que la sociedad obtiene de ellos. Un caso más reciente ha sido la investigación por parte de la agencia AFP, en el cual se reveló que aproximadamente unos 8.000 peruanos tienen altos niveles de plomo, arsénico y mercurio en el cuerpo, a causa de faenas mineras cerca de sus aldeas en la provincia sureña de Espinar, la cual es la provincia de Cusco. A excepción del manganeso, que es útil para el cuerpo del ser humano. La presencia de estos metales en el organismo puede generar diferentes tipos de enfermedades, náuseas, vómitos y algunos tipos de cáncer y problemas hepáticos. ¿Qué son los relaves mineros? El relave minero es un sólido finamente molido que se descarta en operaciones mineras. La minería de sulfuros de cobre extrae grandes cantidades del mineral del yacimiento que se explota. Solo una pequeña fracción corresponde al almacenamiento de interés económico que se desea recuperar, que vendría a ser menos del 1%. Una vez que ese material ha sido finamente molido y concentrado por otros procesos de explotación, se obtiene un material con una concentración más alta de cobre, entre el 20 y el 30%, que se puede vender como concentrado o procesar hasta cobre metálico puro. El resto del material, muy poco cobre, se denomina relave y se debe depositar de forma segura y ambientalmente responsable. Producción de las minas. El primer paso es la perforación y voladura. A través de perforadoras se obtienen muestras de roca que son analizadas en el laboratorio. Al ubicarse la presencia de minerales, se realiza el minado y voladura que permite fragmentar el terreno. El segundo paso es cargueo y acarreo. Las rocas fragmentadas son trasladadas hacia la chancadora primaria. El tercer paso es el chancado. En este proceso se reduce el tamaño de los grandes bloques a uno no mayor que el de un caso. El cuarto paso es la molienda. En la planta concentradora se recibe el mineral que ingresa a los molinos mezclando con agua para generar una pulpa. Se reduce así el tamaño del mineral. El quinto paso es la flotación. Se traspasa la pulpa a las celdas de flotación donde se recupera el cobre, el zinc, la plata, el plomo y el molibdeno. El sexto paso es el transporte al mineroducto, obra de alta tecnología y un sistema de monitoreo automático por fibra óptica que sirve para el traslado de los concentrados de cobre y zinc. El séptimo paso es el filtrado. El producto viene con 65% de sólido a través del mineroducto. Luego del filtrado, este queda con 9.5% de humedad, lo cual garantiza un proceso de alta calidad. Que es el proceso de lixiviación. Es un proceso hidrometalúrgico en el cual se disuelve un elemento desde el mineral para recuperarse mediante electrólisis, como las minas producen relaves mineros. Procesar la roca mineralizada que se extrae de la mina, que tiene bajo contenido de cobre, que a la vez puede estar presente en forma de óxidos o sulfuros. El método utilizado para procesar sulfuros de cobre se llama concentración, que consiste en moler la roca y separar de esta el cobre, para lo que se usa agua, aire y químicos. El restante de roca molida mezclada con la mezcla ya mencionada, se le conoce como relave minero. Se depositan dentro de unos sitios seleccionados especialmente para mantener la estabilidad física y química en el tiempo. Estos depósitos deben cumplir una estricta regulación en todas sus fases. Los depósitos están diseñados para que el agua contenida en los relaves no se mezcle con los flujos de agua naturales. A este proceso se le conoce como lixiviación. Así, las posibles infiltraciones se controlan por medio de sistemas que capturan el agua de los relaves para darle un uso posterior, formando un circuito cerrado. Cuando termine su vida útil, debe cerrarse para asegurar su estabilidad
física y química, además de garantizar que la empresa se responsabilice de sus cierres y monitoreo para evitar que sean abandonadas. Alternativa de solución. Nuestra propuesta es reutilizar el relave mediante la forma de un agregado de construcción para la fabricación de bloques que servirán para la construcción de viviendas. Relaves. Se necesita entre el 14 al 70% del peso total. Cemento. Se necesita del 40 al 70% del peso total de la mezcla. Cal. Se necesita del 1 al 10% del peso total de la mezcla. Agua. Se necesita del 1 al 10% del peso total de la mezcla. Para realizar los bloques, primero se necesita obtener el agregado. Después se analiza granulométricamente usando una máquina con poros de tamiz. A continuación, se caracteriza físico-químicamente por aproximadamente 24 horas, para luego fabricar los bloques y dejarlos curar a temperatura ambiente entre 26 a 30 días. Proyección a futuro. Estos bloques en un futuro reducirán la cantidad de contaminación y puede llegar a ser más resistentes que un bloque convencional. Además, es una buena oportunidad para la industria de la generación de bloques de ladrillos, ya que ellos los ayuda a ser más sustentables. Estas son nuestras páginas de referencia y muchas gracias por su atención. Buenos días, profesores y compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo les hablaremos de un tema actualmente preocupante y que debemos solucionar, y es titulado La Nueva Era, con la participación de Farid Yapapazca, Luis Hidalgo, Leonardo Vera, Aarón Azurín, Marcelo Jauregui y el que les habla, Fabián Ayala. El problema de esto es el calentamiento global. Es algo de qué preocuparse, ya que si se sigue descontrolando podría acabar con los ecosistemas y el ambiente de animales y humanos, así exterminando la vida en la Tierra por los cambios de clima y sucesos catastróficos que hay en la Tierra. Este problema tiene muchas causas. Peor, hoy hablaremos de una que suena poco dañina, pero lo es mucho: los emails. Pero lo realmente preocupante es que se envían por lo menos 3 millones de emails de segundo, lo cual esta cantidad de 10 gramos de CO2 serían unos 300% gramos de CO2. Hay que sumar que existe un servidor de los emails y para almacenar información requiere de energía, y por eso lo antes explicado. Según un estudio hecho por Statista, en un gráfico de barras, los emails enviados desde 2014 hasta 2019 no han dejado de incrementar. La solución es muy sencilla: borrar los emails innecesarios. Haciendo esta acción, los servidores sobrecalentados se refrescarán y tendrán tanto dióxido de carbono como antes, ya que tienen menos correos. Con esta acción tan fácil ya está contribuyendo a la disminución de las consecuencias del cambio climático. Como se ve la humanidad en esta situación, tenemos dos opciones. La primera es que si no tomamos conciencia de esta situación y no hacemos nada al respecto, el mundo seguirá con sequías, huracanes, hambre, pobreza y destrucción. Gracias. O podemos comenzar a solucionar este problema limpiando la basura, reciclando o aportando algo tan pequeño como borrar emails que ya no necesitas. Buenos días, comunidad sanroquina. Mi nombre es Claudia Santiago y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto del área de ciencias que se titula Alternativa de tratamiento para el envenenamiento de metales pesados en la sangre usando bentonita. Vamos a comenzar con el problema que busca solucionar ese trabajo, el cual es el envenenamiento por metales pesados específicamente en la sangre, considerada una crisis de salud pública desde agosto de este año, pero sin solución aparente debido a la falta de tratamiento. Este problema se presenta principalmente en las comunidades andinas de nuestro país, como La Oroya, Cerro de Pasco, Puno, Cusco y Cajamarca, debido a la frecuente actividad minera que contamina el aire, agua y los alimentos de la zona. Esto causa que los pobladores adquieran metales pesados en su sangre o en otras partes de su cuerpo, lo cual daña permanentemente su salud. Los metales más comunes que tienen estas personas son el plomo, cadmio, mercurio y arsénico. En la sangre, estos metales causan leucemia, aplasia medular y distintas afecciones al sistema nervioso central, como cambios de personalidad o comportamiento y dificultades con el pensamiento y la memoria.
Actualmente el Estado no tiene registro de las personas afectadas por estos metales, pero se estima que 10 millones de personas en el país están expuestas a metales pesados, una cifra bastante alarmante. Por otro lado, el tratamiento que se usa actualmente es la terapia de la quelación, que consiste en la aplicación de agentes quelantes vía infravenosa. Sin embargo, aún es considerada una pseudociencia, porque aún no hay pruebas de que sea efectiva, además de causar graves efectos secundarios en el paciente, como el daño hepático y renal, cambios en la presión arterial e incluso la muerte. Ahora pasaremos al marco teórico. ¿Qué es la bentonita? Es una arcilla de grano fino compuesta de calcio, sodio, cobre, potasio, magnesio, hierro y sílice. Se le conoce como la arcilla de 1000 usos por sus aplicaciones en cerámica, agricultura, ingeniería, etc. Su nombre se deriva de un yacimiento en Fort Benton, Wyoming, Estados Unidos, desde 1888. La bentonita tiene una propiedad absorbente que realiza mediante el intercambio iónico, que trata de un proceso en el cual se intercambian iones entre dos electrolitos o entre una disolución de electrolitos y un complejo, empleando sólidos polímeros o minerales dentro de intercambiadores de iones. El principio activo de la bentonita, la mormorionita, es uno de estos intercambiadores. Debido a su estructura en forma de capas, la mormorionita permite una mayor capacidad de intercambio iónico. Con esta propiedad, la bentonita puede absorber los metales pesados intercambiándolos con su carga opuesta, usando cationes como el sodio, calcio y potasio. Por lo tanto, la alternativa de solución de ese trabajo es aplicar la bentonita de manera medicinal. Para ello se formulan dos hipótesis. La primera es, si una persona consume la bentonita, el sistema digestivo realizaría el proceso de digestión de manera normal, pero al llegar al intestino delgado, la bentonita es conducida a la sangre mediante los enterocitos, y después de absorber los metales serían eliminados por la orina o por las heces. La segunda hipótesis es que si la bentonita no puede llegar a la sangre por sí sola, se pueden implementar excipientes que faciliten su llegada. Y finalmente, hablando de una proyección a futuro, se podría realizar un ensayo clínico para probar la veracidad de las hipótesis antes mencionadas, ya que este proyecto es solo teórico debido a que por la situación actual no se puede proceder a la experimentación. Por último, estas son algunas referencias bibliográficas usadas. Gracias a todos por su atención. Buenas tardes, comunidad sanroquina. Hoy mi grupo, conformado por Ashley Pantano, Abril Mendoza, Sebastián Morales, Martín Soto, Yared Medina y quien les habla, María Fernanda Dueñas, del cuarto año de secundaria, les vamos a exponer nuestro proyecto titulado Anti-Stress Food. ¿Qué es el estrés? El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío. El estrés es la forma como el cerebro y el cuerpo responden a cualquier demanda, como el rendimiento en el trabajo, la escuela o la universidad. Un cambio importante en la vida o acontecimientos traumáticos puede causar el estrés. El estrés puede afectar a nuestra salud. Ahora le paso con mi compañero Yaret. Sobre los problemas de salud mental que podrían generar en el confinamiento. En el Perú, la ansiedad y la depresión afectan a 1 de cada 3 personas debido al confinamiento obligatorio decretado para hacer frente a la COVID-19. Hay ciertos sentimientos y reacciones por los que todos podemos pasar, que sería, por ejemplo, el miedo, la desidia, el nerviosismo o frustración. Todas ellas son reacciones normales y que esperamos en estos momentos, en mayor o menor medida. Durante esta cuarentena hemos estado sintiendo este tipo de emociones. En caso de niños y adolescentes, el confinamiento y la imposibilidad de reunirse físicamente con sus compañeros o pares causan en muchos casos poca tolerancia, irritabilidad, cambios de humor, falta de concentración en el estudio y desinterés. De trabajo. Tras una larga investigación y múltiples encuestas a jóvenes entre 18 y 24 años, durante este distanciamiento pudimos concluir que en el nivel de cansancio el 43% no se siente muy agotado, el 38% solo se siente agotado y el 19% muy agotado. Y en los problemas del teletrabajo, el 47% demuestra problemas familiares, ya que algunos sienten que estos invaden su privacidad. Y el 53% mostró irritabilidad al trabajar. Aquí podemos observar algunas infografías, ya sea mostrando los valores de cómo la salud mental desde el 2013 hasta el 2020
ha ido en aumento. También algunas formas de cómo combatirlo, ya sea organizándonos con una buena alimentación y con apoyo de nuestros familiares o allegados. Con la investigación que hemos realizado, hemos visto que para una relajación óptima y temporal existen diversos tipos de plantas, como la menta o la lavanda. Estas plantas dan buenos resultados, como el poder dormir bien o el lidiarse de la tensión. Lo más común para estas plantas es usarlas en infusiones, pero nosotros hemos querido usarlas de otra manera. Ahora mi compañera Annie le explicará la solución. Nuestra alternativa de solución es, en vez de que las personas consuman medicamentos como ansiolíticos, que se pueden generar dependencia a ellos, haríamos una especie de dulce o postre utilizando estas mismas infusiones de hierbas, yéndonos por una alternativa natural a los fármacos antiestrés. Al investigar los altos niveles de estrés en la actualidad, decidimos hacer un queque con las plantas como menta, lavanda, manzanilla o valeriana, y así hacemos un balance con los demás ingredientes debido a que dichas plantas reducen el estrés, ansiedad y otros problemas que pueden afectar al organismo. El queque puede ser de muchos alimentos con propiedades ligeramente sedantes, que aumenten los neurotransmisores que impulsan la relajación, reduzcan la actividad en las áreas del cerebro ligadas al estrés emocional, combatan el cansancio, frenen los niveles de adrenalina, cortisol e hipocretina, y que al mismo tiempo nos aporten triptófano y ayuden a generar dopamina, serotonina y melatonina. Ahora les paso con mi compañera Ashley. Para la preparación vamos a comenzar mezclando los ingredientes como la harina, la leche, la mantequilla, el azúcar, la levadura, etc. Una vez mezclados estos, lo vamos a dejar aparte y vamos a hervir las hierbas como la lavanda, la menta y el toronjil. Una vez hervido, lo vamos a mezclar y vamos a pasarlos a un molde de hornear. Vamos a pasarlos al horno y lo vamos a hornear de 40 a 45 minutos. Una vez pasado el tiempo de cocción, lo vamos a retirar y los vamos a dejar enfriar y ya estaría listo para nuestro consumo. Los precios variarían entre 15 soles por queque entero y 1,50 sol por persona o por porción. Decidimos hacer esto para que toda la población tenga un consumo accesible y esto se vendería en bioferias. Muchas gracias. Perú genera más de 21.000 toneladas de residuos al día. 55,7% son residuos orgánicos y 20,8% inorgánicos que podrían ser aprovechados, pero solo 3% de peruanos reciclan. Sea un consumidor responsable y maneja adecuadamente los residuos sólidos en tu hogar. Segrega adecuadamente tus residuos. Aprovecha residuos orgánicos para compostaje. Lleva tus residuos a puntos de acopio para reciclaje ubicados a nivel nacional. Perú genera más de 21.000 toneladas de residuos al día. Basura suficiente para llenar 3 veces el Estadio Nacional y 8.630 toneladas son residuos generados en Lima. Aún estamos a tiempo para modificar esas cifras, ya que el 76% de estos residuos pueden ser aprovechados en favor del ambiente para generar dinero y trabajo. ¿Y cómo podemos cambiar esta situación? Una alternativa podría ser el reciclaje, el cual es una técnica de reaprovechamiento de residuos que implica un proceso de transformación de estos residuos sólidos para obtener materias primas con el propósito de cumplir con su fin inicial y de esta manera minimizar la generación de residuos. ¿Y cómo podemos empezar a reciclar? Segrega adecuadamente tus residuos. Clasifica los residuos sólidos en aprovechables, orgánicos, no aprovechables y peligrosos. Los residuos aprovechables como papel, cartón, vidrio, plástico, tetrabric y latas se colocan en un contenedor de color verde para tener una nueva vida y convertirse en nuevos productos. Para los residuos aprovechables. Los residuos orgánicos como restos y cáscaras de frutas y verduras, poda de áreas verdes, hojas y flores secas se colocan en un contenedor color marrón que representa la tierra. Estos residuos pueden transformarse en abono orgánico. Yo separo los residuos orgánicos. Yo separo todo.
Yo separo los residuos orgánicos. Los residuos peligrosos como pilas, lámparas y focos, medicinas vencidas, empaques de aceite de motor y tintas para la impresora se colocan en un contenedor de color rojo, porque en él se colocan residuos que representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Yo separo residuos peligrosos. Los residuos no aprovechables como restos de comida, papel higiénico, pañales, paños húmedos, colillas de cigarro, plásticos de un solo uso y envolturas de golosinas se ponen en un contenedor color negro, porque en él se colocan los residuos que deben ir en un relleno sanitario y ser enterrados de manera segura para no generar problemas a la salud y al medio ambiente. Yo separo los residuos no aprovechables. No botes el aceite usado en la cocina por el lavadero o inodoro. Espera a que el aceite se enfríe, deposítalo en un recipiente y tápalo. Una vez que el recipiente esté lleno, puedes llevarlo a los puntos de acopio para reciclaje. Este residuo podrá ser transformado en materia prima para velas, jabones y otros productos. No botes el aceite, recicla. Una vez que los residuos sólidos han sido clasificados correctamente, puedes llevarlos a puntos de acopio cercanos a tu hogar. Los residuos aprovechables pueden ser llevados a plantas de reciclaje para ser procesados y transformados en materia prima para nuevos productos. Muy buenos días, comunidad sanroquina. Nos encontramos en la planta de reciclaje de la Municipalidad de Surco con la ingeniera Minusca Cordero. Buenas tardes, nos encontramos en la planta de reciclaje de Santiago de Surco. Como ustedes saben, la planta de reciclaje recepciona todos los residuos aprovechables que provienen del programa de segregación en fuente Surco Recicla. En este programa participan más de 40.000 familias que activamente hacen la segregación en fuente y luego hay una recolección selectiva donde traen todos los materiales en las bolsas naranjas, como se ve acá. Diariamente acá ingresan 10 toneladas de residuos aprovechables, los cuales en primera etapa se hace rompimiento de bolsas y todos los residuos pasan de acá, de esta mesa, hacia la faja vertical y luego la faja horizontal, como ustedes ven por acá, donde hacen la clasificación de los residuos. Más de 20 residuos se valorizan, son luego trasladados hacia la zona de compactación y luego se van a las diferentes fábricas para poder reutilizar, recuperar, hacer la valorización de los residuos que generan todas las viviendas participantes del programa Surco Recicla. Lo importante de este programa es que el vecino surcano tiene la responsabilidad de que cada residuo que ellos generan le dan un valor, le dan una segunda vida al residuo que ellos generan. Entonces, de esta manera se promueve mucho el tema de la implementación de la ley de gestión de residuos sólidos, donde los generadores son responsables y se comprometen con el medio ambiente para poder reducir así el impacto ambiental y de esta manera también reducir sus gases de efecto invernadero. De esta manera contribuyen mucho los vecinos como parte fundamental de este programa de segregación a través de la planta de reciclaje de la valorización de sus residuos sólidos. Muchas gracias. Bueno, presentarles el proyecto que son los bloques Ecoplastic. Este proyecto promueve la valorización de los residuos plásticos dentro de la planta de reciclaje. Todos los residuos que provienen del programa de segregación en fuentes Surco Recicla son luego procesados en la parte de la faja de clasificación inicial y luego en el procesamiento de aglutinado, extrusión e inyección en moldes para poder fabricar estos bloques tipo Lego, que son 5 modelos, para luego hacer la construcción de módulos sostenibles, ¿no? Tenemos un prototipo ya en el Parque Osos instalado de una cajita, es un módulo sostenible hecho con este tipo de plástico, este bloque Ecoplastic. Por ejemplo, ustedes lo ven acá con el ensamblado, ¿no? Se ensamblan los bloques, directamente se ensamblan y de esta manera forman toda una estructura para un modelo sostenible, de un modelo constructivo a base de residuos plásticos recuperados dentro de esta planta de reciclaje. Nos encontramos acá en la construcción ya realizada, ensamblada de los bloques Ecoplastic que les había mencionado previamente. Este prototipo de módulo sostenible se ha realizado con todos los bloques que nosotros fabricamos en la planta de reciclaje.
¿no? Donde es realizado con los residuos plásticos que provienen de todo el programa de segregación en Fuente Surco Recicle, ¿no? Los generadores son responsables de los residuos que generan y esto es el producto de la valorización de sus residuos. Es un primer prototipo que se ha hecho. La empresa municipal Santiago de Surco con la municipalidad como aliado estratégico ha realizado esta casita de plástico, modo sostenible. También en la parte de los interiores, como ustedes verán, el piso son también realizados con chapitas. Y para la parte de las salas ha sido con parte de troncos, ¿no? Entonces todo esto de acá es realizado con material reciclado. Todos estos son bloques realizados con plástico reciclado dentro de la planta de reciclaje. Es el primer prototipo a nivel nacional, no se ha hecho en otros países y en el Perú es el primero que se ha sacado la municipalidad, la empresa municipal con la municipalidad de Santiago de Surco. De igual manera, con los residuos orgánicos podemos hacer un compost, un fertilizante natural para abonar nuestras plantas, áreas verdes y huertos urbanos. Hemos recibido buenas recomendaciones para comenzar a reciclar. Toma la decisión e inicia desde hoy. Yo reduzco con el Colegio San Roque. Muy buenos días a toda la comunidad sarroquina y en esta oportunidad vamos a presentar al licenciado Enrico Cantori, divulgador científico de la Universidad de Bolonia en Italia, quien nos va a hablar un poco acerca de la visión de la cultura inca en el exterior, en nuestro bicentenario por nuestra independencia. Enrico, muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Saludos a todos, al Colegio San Roque de Surco y a su rector, Jorge Flore Casildo, por la invitación y para este reencuentro científico internacional. Bueno, soy italiano y vivo en la ciudad de Ica, en Perú, desde hace más de 6 años. Debido al hecho que estamos en una exposición científica, creo que la respuesta más apropiada sería decir que la cultura inca es afín al principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Por qué? Porque por lo que he estudiado, visto y experimentado, viajando por el Perú, me parece que los incas no se enfocaron en medir su realidad como está haciendo hoy el hombre moderno, sino se especializaron en buscar más en el área de la ciencia, donde la famosa teoría cuántica de Heisenberg nos dice que el mundo no es materia sólida, sino onda y energía. Los incas no tenían una escritura probablemente porque no era una prioridad. Su estructura teocrática daba mucha más importancia a estudiar el cielo, a crear sitios rituales como pirámides, petroglifos, geoglifos, inmensas líneas trazadas en el desierto, ceremonias funerarias para acompañar a los muertos al más allá y rituales con sustancias que podían amplificar su percepción de la realidad y posiblemente acceder a otros niveles perceptivos. En resumen, podemos ver a estos pueblos de más de 2000 años atrás como precursores en la búsqueda extrema de lo que la ciencia describe hoy como el multidimensional. Todo lo que queda de los incas aún no se ha entendido completamente, porque ellos veían el mundo de una manera completamente diferente al hombre moderno, ciertamente más similar a como lo vieron nuestros antepasados europeos hace 2000 años, durante la era pagana y el politeísmo. Un contacto con una naturaleza activa que el hombre occidental moderno ha perdido y que siente que debe buscar viajando en otros lugares, viajando en Perú, claramente. Por tanto, el turista occidental llega al Perú a buscar lo que ha perdido, algo que todavía está presente aquí y que se desprende de los restos arqueológicos y de las tradiciones locales. Por eso, en el extranjero, y especialmente en Europa y en Italia, sentimos una atracción irresistible por conocer la cultura milenaria y enigmática del Tahuantinsuyo. Cuando un extranjero llega al Perú, desmaterializa su solidez, porque se ve rodeado de nuevos panoramas sensoriales, completamente desconocidos. Esto es lo que me ha pasado a mí personalmente, como por ejemplo la energía del grito de 1000 aves en la selva peruana,
con su biodiversidad, o al contrario, el silencio irreal del desierto peruano, acá en Ica, o ver los increíbles muros titánicos de Sacsayhuamán, o aún los inmensos dibujos trazados en la pampa peruana de Nazca. Aquí siguen vivas muchas creencias ancestrales que tratan en toda manera de alejar la racionalidad que cada vez más circunscribe los límites de la vida moderna. Como tú bien sabes, Luis, de hecho, como nos enseñaron acá en Ica, las culturas Paracas y Nazca, cercana, nuestra percepción es mucho más amplia y hoy esta verdad está apoyada por la ciencia que nos confirma que el ladrillo más pequeño del universo es energía. Los antiguos, por lo que he estudiado, aquí en Perú, veían el mundo así, como Pachamama, una madre viviente, como fuerzas divinas en acción, regresando exactamente a lo que están viendo hoy los más grandes científicos de física moderna. Desafortunadamente, los tours organizados hasta hoy no permiten experimentar completamente esta magia, ya que son rutas diseñadas para la comodidad del turista moderno. En toda manera, como primera experiencia peruana, recomiendo caldamente Cusco y Machu Picchu, que dan una idea de cómo el hombre prehispánico aún estaba consciente del misterio que nos rodea y de la conexión con el mundo natural. Si se dispones de unos días más, aconsejaría sin duda la selva peruana, uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, un triunfo indiscutible de la naturaleza. Lugares donde el hombre ha alcanzado un conocimiento extraordinario del uso de plantas. Aquí los nativos aprendieron a ver la energía sin el uso de microscopios electrónicos, pero gracias a rituales de ampliación de la percepción humana, como por ejemplo la ayahuasca. Finalmente, para quienes tengan la posibilidad, recomendaría visitar también las enigmáticas líneas de Nazca y el desierto de Ica, que hace millones de años era un mar cálido y poco profundo. Hoy queda un museo al aire libre con fósiles de ballenas enana y tiburones megalodón gigantes. En resumen, el Perú contiene muchos puntos de interés. Quien lee o ve un documental sobre este país siente en su interior la gana de visitarlo, de ser parte de él. Cuando hablo con turistas y otras personas de varias partes de Europa, muchos me piden que les cuente historias y leyendas sobre las distintas regiones del Perú. Me conozco muchas y me da mucho gusto contarlas porque veo en los ojos de cada persona la gana de volver a ser niño y de descubrir cosas increíbles fuera de su racionalidad. Además, aquí en Perú, las leyendas a menudo se mezclan con verdades imposibles, como el hecho de que en la Universidad de Ica, la San Luis Gonzaga, estamos estudiando extraños seres humanoides encontrados en el desierto de Nazca, con 3 dedos. O, por ejemplo, que recientes estudios han evidenciado a través del ADN geográfico que algunos cráneos alargados de Paracas de más de 3.000 años de antigüedad son de proveniencia del lejano continente asiático. O aún que había indios blancos con cabello rubios y que su ADN geográfico nos dice que tenían una mezcla de antepasados misteriosamente de origen europea. Podría seguir hablando de los relatos de los primeros historiadores que contaban que los pueblos locales también hablaban de un diluvio universal, de los gigantes y de otros eventos bíblicos. Decimos, Luis, que todo esto ayuda a incrementar el encanto ancestral del Perú, que continúa brindando hasta el turista más imperturbable un viaje interior que quedará para siempre en su corazón. Y seguro ha quedado en mi corazón, y por eso vivo acá. Esto para contestarte a tu primera pregunta. Enrico, ¿cómo percibes hoy la cultura europea, con años haciendo divulgación científica en nuestro país? ¿Y cómo debemos difundirla al mundo, el patrimonio cultural peruano? Bueno, Luis, podemos decir que el turista europeo e italiano provienen de una cultura lineal y de la cuna de la sociedad moderna, donde
Ya mucho ha sido descubierto, estudiado y explicado. En Europa tenemos monumentos que son el triunfo del arte, la ingeniería y la ciencia, y que muestran cómo el hombre quiso imponerse a las leyes de la naturaleza, creando construcciones cada vez más impresionantes, como el Coliseo Romano, por ejemplo. Incluso los templos antes y las iglesias después son ejemplos de dominio absoluto donde se destaca el fuerte ego de nuestra raza occidental. Quizás por eso mismo los europeos llegaron al Perú hace 500 años solo con el deseo de explotar a los pueblos latinoamericanos, antes de investigar y aprender de ellos. Ahora, felizmente, el turista moderno ha reemplazado esta tendencia con la curiosidad y el deseo de conocer la cultura peruana antigua y moderna a través de los sitios megalíticos y relacionándose también con la gente peruana de los lugares que visita. Entonces, la clave para difundir el turismo peruano hoy es a través de la promoción y presentación de sitios arqueológicos cada vez más estructurados y actualizados. Además de eso, la promoción del turismo vivencial, la inversión de recursos para estudiar y sobre todo proteger su ancestral patrimonio cultural. El Perú también debería promocionarse mucho más en el extranjero, invitando a más personas a visitarlo. Te hago un ejemplo muy simple. Hace unos años, en 2015, tuvo lugar la Expo Internacional Universal en Milano, donde todas las naciones del mundo pudieron crear un stand cultural, turístico, gastronómico y presentarse a todo el mundo y a los operadores turísticos. Claramente fui a visitar esta importante feria y encontré hermosos stands, como el chileno, que te animaba a ir a ver las maravillas de Chile e incluso a beber su exclusivo pisco. Imagínate, el pisco chileno. Luis, como bien sabes, soy peruano en el corazón y me sentí muy ofendido, primero porque Perú no estuvo presente en un evento que dio a más de 20 millones de visitantes de todo el mundo. Y segundo, porque en esta feria los chilenos se apropiaron del prestigio de nuestro buen pisco peruano. Con este ejemplo quería decir que básicamente hasta que el Perú no entienda que el turismo es uno de los recursos más importantes para promover, apoyar y proteger, nunca se habrá un desarrollo pleno de este sector. El turista, entonces, siempre será de un lado enamorado de las maravillas del Perú y de otro lado decepcionado de ver en su viaje piezas de huacos rotas en los sitios arqueológicos, tumbas saqueadas, poca seguridad, basura, desorganización y falta de preparación. Creo personalmente que estos son los principales puntos en los que el Ministerio de Turismo de Perú debería trabajar hoy. Y bueno, yo también me gusta visitar varios lugares en el Perú, los conocidos, los desconocidos, lo que se están descubriendo. Y la realidad es esta, que se podría proteger mucho más, se podría invertir mucho más y atraer de verdad a todo el mundo que conoce por el momento, yo pienso, un 5% del potencial arqueológico, cultural y de la diversidad que tiene el Perú. Muchas gracias, Enrico. El poder escuchar a un divulgador científico de tu talla, aparte de ser un divulgador científico, Enrico Cantori es un empresario turístico, no solamente en Perú, sino también en Italia, y la percepción que él tiene y la visión que él tiene de nuestra cultura es muy amplia. Te agradezco bastante, Enrico, por esta oportunidad que nos has dado, estas palabras,
para este reencuentro científico internacional del Colegio San Roque. Muy amable. Yo también, Luis, quiero reiterar mi agradecimiento al Colegio San Roque de Surco por esta excelente feria de ciencia y tecnología, que es la mejor venta al público de la creatividad científica de un país. Y para quien quiera profundizar algunos temas, encuentran mis experiencias y estudios en el sitio peruitalia.com. Saludos a todos desde Italia.